Bueno, que Dios les bendiga. Amén. Bueno, como el hermano Cristian ya adelantaba, ¿verdad? Hoy día toca el tercer punto de estas doctrinas de la gracia, que lleva por nombre expiación limitada, o redención particular, o expiación definitiva. Amén. Sí, Señor. Entonces, un nombre más técnico es ese, como para que no suene tan como que nosotros limitamos a Dios. Ese no es el caso. Por eso es un mejor nombre, redención particular o expiación definitiva. Entonces, como ya hemos avanzado en estas dos doctrinas de la gracia, ¿verdad? Ya llevamos 2 predicaciones referentes a eso, ¿verdad? Estos 5 puntos, que en inglés tiene un acróstico que se llama TULIP, si usted recuerda la primera predicación que hicimos. Entonces hemos visto la letra T y la letra U. Hoy día toca la letra L. Amén. En inglés, no lo voy a nombrar porque no hablo muy bien inglés, así que no lo voy a nombrar, pero toca la letra L de ese acróstico TULIP. Entonces en la introducción vimos que cada letra nos recuerda un paso en el plan perfecto de Dios para salvar a su pueblo. Amén. ¿Verdad? Primero hablamos de la depravación total, ¿verdad?, del hombre, la que decía que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, incapaces de buscar a Dios, ¿verdad? Por nosotros mismos no podíamos. Nada en nosotros nos inclinaba hacia Él, ¿verdad? Al contrario, todo era rebelión, todo era alejarnos de Dios. Ese era nuestro estado antes de ser regenerados, o antes de que el Señor llegara a nuestras vidas. Amén. Entonces, por pura gracia, nos regenera y nos da una nueva vida. También vimos la elección incondicional, ¿verdad? Que desde antes de la fundación del mundo Dios escogió a su pueblo, ya no porque hubiera algo bueno en ellos, en nosotros, o especial, sino únicamente por su amor y propósito eterno. Ya fuimos predestinados para salvación, sin méritos alguno de nuestra parte. Esto significa entonces que nuestra elección no depende de méritos, no depende de obras, ni siquiera depende de nuestra futura fe. Efesios capítulo 1, 4 y 5 dice: Dios nos eligió y según el puro afecto de su voluntad. Entonces, lejos de darnos orgullo esto nos lleva a la humildad, ¿verdad? Nos lleva a la gratitud, porque fuimos escogidos no por lo que somos, sino por su amor inmerecido y eterno. Gracias, Señor. Entonces, estos 2 primeros puntos que ya vimos son la base, ¿verdad? Son el puntapié inicial para entender esta obra maravillosa de Dios, Amén. que llamamos Ordo Salutis en latín, el orden de la salvación, ¿verdad? Ese es el nombre que se le da. Y hoy llegamos al tercer punto, ya quizá el más controversial de todos. Tanto que incluso hay, bueno, usted recuerda las definiciones de calvinista y arminiano, ¿cierto? Quizás los voy a usar para que no nos confundamos. Entonces, hay quienes que llevan la doctrina calvinista, ¿verdad?, de estos puntos, que ellos solamente creen en 4, pero no en este. ¿Ya? Porque esto se les hace difícil de aceptarlo, como quizás le va a pasar a usted en algún punto de esta predicación, pero es bíblico, está en la palabra y lo vamos a ver hoy día. Así que quiero pedirles que tengan paciencia y oídos abiertos, ¿verdad? Y escuchen todo antes de sacar conclusiones. Y también decirles que quizás me extienda unos minutos más para que no se asuste, pero es en base a lo que vamos a hablar hoy día. Amén. Así que si nos extendemos un poquito más, no se vaya a ir, parar de irse. Ya, entonces, la gran pregunta que debemos hacernos hoy día es: ¿por quién murió Cristo en la cruz? ¿Ya murió por todos los seres humanos, sin excepción? ¿O murió específicamente por aquellos que el Padre había escogido para salvación? Amén. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy día, ¿verdad? Si Jesús murió por todos, toda la humanidad, desde Adán hasta hoy día, o solamente murió por sus escogidos que el Padre le dio al Hijo en la eternidad pasada. Entonces, lo que leeremos más adelante, y en muchos otros pasajes, ¿verdad?, nos da la respuesta. Pero antes de seguir, necesitamos definir y entender bien qué es expiación. ¿Ya? Porque para poder entender esta doctrina debemos entender qué es la expiación. ¿Y por qué hablamos de la expiación en la cruz? Entonces, es un tema complejo y polémico. Entonces, la expiación simplemente es la obra soberana de Cristo en la cruz, ¿verdad? Donde Él, como sacrificio perfecto y suficiente, pagó nuestra deuda y satisfizo la justicia de Dios. Ya dicho más sencillo, Jesús tomó nuestro lugar, Él cargó con la ira del Padre que tenía que caer sobre nosotros y la pagó. Ya lo que jamás hubiéramos podido pagar nosotros. Que nuestra naturaleza no nos permite hacer eso.
Y gracias a eso, ahora estamos reconciliados con Dios. Amén. Entonces, esa sustitución es el corazón de esta doctrina, o el corazón del Evangelio. ¿Verdad? Cristo en lugar de los pecadores. Pero ojo, aquí no, esto no es solo una definición bonita, no es solo una definición que suena bien, sino que es una verdad. Es una verdad que vemos repetida a lo largo de toda la Biblia, ¿verdad? De Génesis hasta Apocalipsis vemos esta historia, ¿verdad? Dios habla con una sola voz, Él no cambia. Y aquí es donde debemos detenernos a mirar cómo se conectan las promesas del Antiguo Testamento con las promesas del Nuevo Testamento. Y esto nos lleva al siguiente punto, ¿verdad? La relación del Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿ya? Entonces, en el Antiguo Testamento ya había un anticipo de todo esto, ¿ya? Ahora, hay que ser claros, nosotros lo vemos porque tenemos la revelación completa que es la Biblia. Nosotros hoy día entendemos que esos sacrificios era la sombra de Jesús después que iba a entregar su vida, ¿verdad? Lo entendemos por eso. Pero en ese momento, cuando se hacían estos sacrificios, la gente no sabía que iba a venir Jesús a morir definitivamente por los pecados de todo el mundo. Entonces, los que vivieron esos acontecimientos en su tiempo no tenían toda la claridad que hoy podemos ver gracias a Cristo y ver gracias a la Biblia, que esta revelación divina que Dios nos dio. Entonces, ellos veían símbolos, sombras, sacrificios que señalaban algo más grande. Ya nosotros, en cambio, podemos mirar hacia atrás y decir, claro, todo esto apuntaba a Jesús. Pero eso lo vemos hoy día porque tenemos, como digo, tenemos la revelación de Cristo en nuestras manos. Entonces Dios primero había establecido sacrificios, ¿verdad? Levítico 16, si quiere después lo puede leer, porque es muy extenso, pero lo puede leer, ¿verdad? Donde Dios instaura el día de expiación, ¿verdad? Donde la sangre de los animales cubría, ¿verdad? Temporalmente el pecado. Eso también lo tenemos, yo creo que todos lo sabemos. Pero esos sacrificios se repetían una y otra vez, porque no podían quitar el pecado de manera definitiva, ¿verdad? Como nos recuerda Hebreos 10, 1 al 4. Y todo esto era una sombra, un anuncio de lo que vendría, ¿verdad? El verdadero Cordero de Dios que quitaría el pecado del pueblo, ¿verdad? Isaías 53. Entonces todo esto que vemos en el Antiguo Testamento no era el final de la historia, era solo una sombra, un anuncio de lo que iba a venir más adelante. El pueblo de Israel, ¿verdad? Veía sangre derramada, pero esa sangre no podía limpiar el pecado de una vez por todas. Era como un recordatorio constante de que todavía hacía falta un sacrificio real y definitivo. Este sacrificio es Cristo, ¿verdad? Cristo es ese sacrificio perfecto. Él es el Cordero de Dios, ¿verdad? Que no solo cubre el pecado, sino que lo quita para siempre. ¿Verdad? Y aunque el pueblo de Israel lo esperaba un Mesías, muchos aún siguen esperándolo, ¿verdad? Los judíos aún siguen esperando a ese Mesías prometido. Pero nosotros, por la gracia de Dios, sabemos que ya vino, ¿verdad? Que ya cumplió y que su obra es completa, ¿verdad? Gracias al conocimiento que tenemos de la Biblia, ¿verdad? De la revelación de Dios. Entonces ese cumplimiento llega en el Nuevo Testamento con Cristo, ¿verdad? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. A diferencia de los animales sacrificados, Jesús no ofrece sangre ajena, sino que la suya propia. ¿Verdad? Y su sacrificio no es repetido, sino es único y suficiente una vez y para siempre. Entonces no hay repetición, no hay derramamiento de sangre cada año, sino que solamente lo que quiso Cristo en la cruz fue suficiente una vez y para siempre. Amén. Entonces lo que en el Antiguo Testamento solo cubría temporalmente, ¿verdad? El pecado, en Cristo se borra y se limpia definitivamente. Y así vemos cómo la Biblia entera apunta a la cruz. Toda la Biblia apunta a la cruz. Y todo lo que pasó en el Antiguo Testamento apunta a la cruz. Entre paréntesis, estaba viendo el otro día en mis clases y estábamos hablando y salió una foto, nos mostró una foto el profesor, del orden que tenían las tribus alrededor del tabernáculo. Entonces estaba el tabernáculo al medio y las tribus estaban dispersadas alrededor del tabernáculo y ese orden formaba una cruz. En ese orden que tenían las tribus. Entonces, todo apunta a la cruz, ¿verdad? Todo apunta a Cristo, todo apunta a eso. Incluso ese orden de cómo estaban ordenadas las tribus de Israel en ese tiempo. Entonces, Dios es muy sabio. Es Dios, obviamente.
Entonces, en el Antiguo Testamento teníamos la promesa y la figura, y en el Nuevo Testamento tenemos la realidad y el cumplimiento. Entonces, todo está conectado, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Entonces, no podemos separar los testamentos porque es una sola revelación. En otras palabras, todo el sistema de sacrificios era como una flecha que señalaba a Jesús, ya al verdadero Cordero. Y cuando Él muere y resucita, ya no queda más sombra ni figura, porque la obra quedó completa. Gracias, Señor. O sea, la expiación, en su sentido más preciso, es el sacrificio de Cristo derramando su sangre por los pecados de los escogidos. Gracias, Señor. Pero cuando miramos la ley sacrificial en el Antiguo Testamento, notamos algo también que es muy interesante, que apoya esta doctrina. Amén. O sea, esos sacrificios no cubrían los pecados. Cuando Israel sacrificaba animales, ese sacrificio no cubría los pecados de todos los pueblos alrededor, sino que solamente los pecados de Israel. Amén. Ya era suficiente para ellos. Quizás podría haber sido para más, pero solamente, si notamos bien esto, solamente cubría los pecados de Israel y no de los pueblos alrededor de ellos. Entonces también es una señal clara de que esta elección es real y que es bíblica. Entonces cubría solamente los pecados de Israel. Entonces era algo particular, limitado a quienes Dios había llamado como su pueblo en ese tiempo. Entonces esto es lo que la expiación significa en términos generales. Entonces, dicho esto, aún no respondemos la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Entonces ahora sí vamos a leer, y para responderle vamos a ir a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, donde Jesús mismo nos ayuda a entenderlo con toda claridad. Amén. Juan 10, capítulos 14 y 15. No se ponga de pie, lo vamos a leer así nomás. Pero quise dar esta introducción primero antes de pasar al texto para poder entender primero qué era la expiación y qué es lo que conllevaba esta expiación. Entonces, en Juan capítulo 10, versículos 14 y 15, dice lo siguiente: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces Juan creo que es el libro más claro en este tema, y es lo que vamos a recorrer hoy día. Vamos a tomar estos dos versículos, pero vamos a movernos dentro de todo Juan para entender un poco esto. Entonces primero vamos a dividir estos dos versículos en tres partes. Primero en yo soy el buen pastor. Segundo, conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Y tercero, pongo mi vida por las ovejas. Ya vamos a separar estos versículos para poder entender un poco mejor esto. Entonces, primero, yo soy el buen pastor, ¿verdad? Dice el capítulo 14. Yo soy el buen pastor. Entonces, cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, no está solo diciendo una frase, como dijimos, bonita, para que suene tierna. Está diciendo algo mucho más profundo, ¿verdad? La Biblia una y otra vez muestra a Dios como el pastor de su pueblo. Amén. ¿Verdad? Salmo 23:1 dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. Amén. Isaías 40:11, como pastor apacentará su rebaño en su brazo, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Salmo 78:52, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Entonces todos estos pasajes eran mensajes mesiánicos, ¿verdad? Que apuntaban a Jesús una vez más como el pastor. Entonces apuntando a lo que vendría. Y ahora aquí en Juan, Jesús se presenta diciendo: yo soy ese buen pastor. En otras palabras, Él no solo cumple con lo que Dios había prometido, sino que está afirmando con toda claridad que Él es Dios mismo cuidando a su pueblo. Amén. Sí, Señor. Gracias. Eso es lo que nos muestra Jesús en estas palabras, o en estos textos. Y por si fuera poco, en el mismo pasaje Jesús no solo se llama el pastor, también dice que Él es la puerta por la cual las ovejas entran. Amén. Versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Eso significa entonces que no hay otra manera de entrar al redil de Dios, no hay otro camino de salvación aparte de Cristo. Porque eres el buen pastor y eres la puerta por donde entran las ovejas. Ahora hay un detalle precioso aquí también. Cuando Jesús dice yo soy,
no es una casualidad. O sea, nada es casualidad en la Biblia. Todo pasa por algo. Entonces aquí este yo soy no es una casualidad. Ese yo soy es el mismo nombre con el que Dios se presentó a Moisés en el Éxodo, ¿verdad? En el capítulo 3 de Éxodo, en la zarza ardiente. Entonces yo soy el que soy, le dijo Dios, el ángel de Jehová a Moisés. Entonces aquí declara que Dios es presente y constante, es un ser eterno, independiente y que no cambia. Entonces todo tiene su porqué. Y Jesús, sabiendo esto, se nombra yo soy, teniendo la misma autoridad que tenía cuando se le presentó a Moisés en Éxodo. Amén. Entonces Jesús está dejando claro que Él es Dios eterno, el pastor prometido, el que vino a dar la vida por sus ovejas, así como libró a Israel de Egipto, también librará a su pueblo del pecado. Y lo hizo. Amén. Ahora, hermanos, todo esto nos lleva a algo muy importante, ¿verdad? Si Jesús es el buen pastor, entonces nosotros no estamos a la deriva, ¿verdad? No somos ovejas sueltas que andan por ahí saltando, haciendo lo que queramos. No somos ovejas sueltas que no tienen redil. Tenemos un pastor que no solo nos guía y nos protege, sino que ha entregado su vida por nosotros. ¿Verdad? No dejándonos como el pastor asalariado que no le importan las ovejas. ¿Verdad? Juan 10, capítulos 2 y 13. Más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Verdad? En cambio, aquí en Juan 2 y 13, ¿verdad? Nos muestra claramente la diferencia entre el asalariado y el verdadero pastor. ¿Verdad? Pero en contraste de todo esto, Jesús recalca que el verdadero dueño de las ovejas jamás las abandona y las deja a su suerte. Eso nos da una seguridad tremenda de confiar en Dios. Y aquí la declaración central es, Él es el buen pastor, y lo afirma con estas palabras, ¿verdad? Llenas de cercanía y confianza. ¿Verdad? Lo que decía el versículo que leímos. Entonces, con esto pasamos al segundo punto, ¿verdad? El segundo punto que decía, conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Verdad? Del versículo 14. Se entendió, ¿cierto? La parte de quién es el pastor, ¿verdad? El pastor es Jesús, siendo el que nos cuida y nos lleva a los pastos que debemos llegar. Segundo punto es, conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Entonces sabemos quién es el pastor, ¿verdad? Lo tenemos, creo que claro. Pero la gran pregunta en este punto es, ¿quiénes son esas ovejas de las que habla Jesús aquí? ¿Verdad? Las ovejas, en términos simples, son las que escoge el Padre. Amén. ¿Ya? Amén. Nosotros, sus hijos. Gracias. Entonces el Padre escogió a su pueblo y se lo dio al Hijo para que lo salvara. Eso significa que nuestra salvación no depende de nuestra elección, de que yo elijo a Dios, no es ese el punto aquí, sino que la elección no depende de la elección soberana de Dios desde antes de la fundación del mundo. Amén. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, y al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Amén. Entonces Dios guía a la fe a todos los que Él planea redimir. Ni más ni menos. La redención de los escogidos es innegable, puesto que está asegurada por el propósito soberano e invencible de Dios mismo, ¿verdad? Para atraerlos al Hijo y asegurarlos en su mano, ¿verdad? A sus ovejas, a su pueblo, a su redil. Estas ovejas, entonces, que el Padre le dio al Hijo, son formadas por personas de todo el mundo, ¿verdad? Vamos a aclarar en un momento más lo de mundo, para que no nos confundamos. Pero si miramos bien el contexto, vemos que Jesús primero habla de las ovejas de Israel, ¿verdad? Pero enseguida, en el versículo 16, donde estamos leyendo, versículo Juan 10:16, dice algo impresionante, o algo que también te llama nuestra atención. Dice el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo traer, y escucharán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Jesús? ¿Verdad? ¿De quién está hablando aquí Jesús? De nosotros, la iglesia.
¿Verdad? Jesús no está limitando su cuidado y su sacrificio solo a Israel. Aunque la salvación vino por ellos, en primer lugar, ¿verdad? Eso es innegable, tenemos que aceptarlo. Si no, veamos lo que dice Pablo, ¿verdad? En Romanos 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Verdad? Al judío primeramente y también al griego. Entonces aquí está mostrando que su obra de redención es más grande, ¿verdad? Abarcándola a personas de todas las naciones, lenguas y culturas, ¿verdad? Y aquí no significa que Dios dejó a Israel de lado para algo nuevo, para crear algo nuevo llamado iglesia. No. Más bien lo que Jesús está mostrando es que su plan siempre fue unir en un solo pueblo a los escogidos, tanto de Israel como de entre las naciones gentiles. ¿Verdad? Un solo rebaño, un solo pastor. Su plan fue ese siempre. Y esto nos recuerda que la iglesia no es un plan B, no es me falló el plan, así que tengo que... No es un plan B, sino que es la continuación y cumplimiento de lo que ya había prometido. ¿Verdad? La expiación de Cristo alcanza a todos los suyos, sin importar de dónde vengan. Como ya dijimos, de todo pueblo, tribu y nación, para formar un solo pueblo bajo el cuidado del buen pastor que es Cristo. Entonces no hay una separación, no es que Dios haya desechado a Israel, sino que solamente va a cumplir su promesa de juntar a estos pueblos en uno. Amén. Y Él siendo el pastor, Él siendo el rey, quien reine por eternidad sobre su pueblo. Entonces, ¿quiénes son las ovejas? Creo que está claro, son los escogidos del Padre, los que escuchan la voz de Cristo, ¿verdad? Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces aquí son todos los que han sido comprados con su sangre, y repito, de toda nación, tribu, lengua, de todo el mundo. Y que ahora forman un solo pueblo bajo el buen pastor que es Cristo. Entonces, antes de pasar al tercer punto, lo que vamos a aclarar es el tema del mundo. ¿A qué se refiere aquí cuando dice mundo? Hay muchos pasajes donde se habla de que Dios amó al mundo y todo el tema. Lo vamos a ver ahora. Entonces llegamos a un conflicto, ¿verdad? Porque muchos dicen que Cristo murió por todos y cada uno de los hombres sin excepción. O sea, desde Adán y Eva hasta el día de hoy murió por todos ellos. Y usan textos, ¿verdad? Para avalar su postura, como por ejemplo Juan 3:16, ¿verdad? Que es muy conocido, y primera de Juan 2:2. Hay más, pero vamos a ver solamente dos. ¿Pero qué quiere decir aquí? ¿Realmente dice que murió por todos? El primer texto que vamos a analizar, Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Ese es el texto que usan ellos para defender la postura de que Cristo murió por todos universalmente. Entonces, cuando se lee mundo, se piensa inmediatamente que significa cada persona que existe en el mundo. Pero aquí la palabra mundo, o cosmos en griego, no siempre significa eso. Muchas veces se refiere a la humanidad caída en general, en oposición a Dios. Y eso nos muestra aquí Juan en su libro. ¿Ya? Cuando habla de mundo, nos dice mundo, cada persona del mundo. Entonces en este punto, en este versículo, no es Dios amó a todos y cada uno de forma universal, sino que Dios amó de tal manera que no se limitó a un solo pueblo, Israel, ni hizo excepción, sino que extendió su amor a todas las naciones. Amén. Sin distinción. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. De hecho, si leemos Juan 3:18, porque hay que leer el contexto del versículo, ¿verdad? Amén. La regla de la hermenéutica también es esa, no podemos hacer doctrina de un solo versículo. Amén. Tiene que estar el contexto del versículo. Entonces Juan 3:18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces aquí se limita a los que creen. Pues la pregunta es, ¿todos creen? ¿Su familia toda cree? ¿Sus amigos todos creen? No, ¿verdad? Por lo tanto, no puede referirse a todo el mundo. Universalmente. No puede referirse al mundo universalmente. Porque si fuera así, todos creerían. Y todos seríamos salvos. Algunas personas piensan que cuando la Biblia dice que Cristo murió por el mundo, significa que murió por cada persona existente. Y que todos serán salvos.
sí creen. Pero a eso se le llama universalismo. En otras palabras, su muerte sería suficiente para todos. La muerte de Jesús sería suficiente para todos, pero no garantizaría que nadie se salve realmente. Si creyéramos en el universalismo, creyéramos que todos son salvos. Que, si fuera así, creeríamos en esta frase, ¿verdad? Su muerte sería suficiente para todos, pero no garantizaría que nadie se salve realmente. Entonces no habría una seguridad. El problema con esta idea es que ponen la salvación en nuestras manos antes de que Dios nos dé vida nueva. Entonces nos dice que depende de nuestra fe para poder aceptar a Dios. Pero la realidad que vemos en la Biblia es otra, ¿verdad? El hombre está muerto en sus pecados, incapaz de decidir por sí mismo acercarse a Dios, ¿verdad? Está muerto en sus pecados y no podemos decidir porque estamos muertos. Y no podemos, un muerto no puede decidir. Un muerto no puede decidir revivir. Tiene que ser alguien externo que lo reviva. Y en este caso es Dios. Si esto fuera cierto, entonces que dependiera de nuestra respuesta, entonces la muerte de Jesús perdería su poder y su valor. Ya, pero eso no es lo que dice la Biblia. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Verdad? Y la palabra perpetuamente y siempre son la clave, ¿verdad? Porque esto es perpetuo. O sea, Cristo murió una vez y para siempre, haciendo nuestra salvación perpetua y segura para siempre. Porque Cristo murió no para dar una posibilidad de salvación, sino para asegurar la vida eterna a sus ovejas. Aquellos que el Padre le entregó. Su sacrificio es eficaz, completo y suficiente para salvar a todos los que Él conoce y llama. Ni más ni menos. Una vez más. Entonces la grandeza aquí está en el tipo de amor, ¿verdad? No se restringe a una sola etnia, sino que abarca a personas de toda tribu, lengua y nación. Primera de Juan 2:2 es el segundo texto a analizar. Primera de Juan 2:2 dice: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Una vez más, leemos aquí que se refiere a todo el mundo. Entonces, a primera vista parece que dice que Cristo murió por todos los pecados de todas las personas, al igual que Juan 3:16. Pero si eso fuera así, entonces no existiría condenación para nadie, porque no se puede pagar dos veces por el mismo pecado. La cruz y luego el infierno. O sea, si Cristo murió por mi pecado, no puedo pagar después del infierno porque Cristo ya pagó mi pecado. Entonces no puedo pagar dos veces. Entonces tampoco puede ser que haya muerto por todos, porque no todos, el servicio de Cristo no fue hecho para todos. No sé si se entiende ahí el trabalengua, pero ese es el caso. Entonces lo que Juan está diciendo es: Cristo no es solo el salvador de los creyentes judíos, como él y sus lectores, ¿verdad?, sino también de creyentes de todas partes del mundo, gentiles incluidos. Amén. Entonces, si Jesús realmente hubiera pagado por los pecados de absolutamente todos en la historia, entonces nadie debería terminar en el infierno. Y la Biblia es clara en decir de que hay una condenación en el infierno. ¿Cierto? Porque sería injusto que alguien pague dos veces por el mismo pecado. Dios no hace eso. ¿Verdad? Si Cristo ya pagó, ¿cómo va a haber castigo todavía? Entonces nos da un conflicto estos textos que están sacados de contexto totalmente. Por eso creemos que los que terminan en el infierno no son parte del pueblo que el Padre le dio al Hijo. No son de sus ovejas, son personas que vivieron rechazando a Dios y siguieron en su pecado. En otras palabras, el sacrificio de Jesús fue específico y eficaz y suficiente para salvar completamente a los suyos. La Confesión de Fe de Londres, ¿verdad?, la Confesión Bautista, dice en el capítulo 8, párrafo 8, su primera línea, ¿verdad?, dice: Cristo aplica e imparte de manera cierta y eficaz la redención eterna a todos aquellos para quienes la obtuvo.
Entonces no nos estamos refiriendo a todo el mundo, cada ser humano que existe en la tierra, sino que solamente se está limitando a sus ovejas, a quienes Él escogió desde antes de la fundación del mundo para salvación. Amén. A sus escogidos. Entonces, cuando hablamos de expresión limitada, no estamos limitando el poder de Dios. Estamos limitando el alcance de la salvación de Dios. Entonces, por eso está el mal título de expresión limitada. Por eso suena mejor redención particular, ¿verdad? Que esto es individual. O por ciertas personas, no por todo el mundo en general. ¿Verdad? En otras palabras, entonces la obra de Cristo es suficiente para salvar a todos, pero eficaz solo para los que creen. Es decir, para las ovejas que el Padre le dio al Hijo en la eternidad pasada. Entonces, cuando leemos mundo, entonces no se está refiriendo al mundo en su totalidad, sino en individuos particulares, como explicamos antes. No sé cómo está tomando todo esto, pero yo lo veo glorioso. Amén. Entonces, cuando vemos textos como Juan 3:16 y la primera de Juan 2:2, entendemos que estos textos no están hablando de que Cristo murió por todos sin excepción, sino que murió por todos sin distinción. ¿Verdad? Judíos, gentiles, hombres, mujeres, personas de toda nación y lengua. En general. No se limitó a un solo pueblo. Y para cerrar este punto, vemos que los israelitas rodearon a Jesús y le reclamaron. ¿Verdad? En Juan 10:24. Dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pero Jesús le responde que ya se los había dicho, como nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que nos dicen las cosas una y otra vez y aún así no entendemos. Ayúdanos, Señor. Jesús lo había dicho, ¿verdad? En el versículo 25, dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Al 26, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces Jesús es muy sabio para responder. Ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, porque no morí por ustedes, porque no los escogí a ustedes. Entonces, claro. Es claro. Entonces, notamos bien, entonces no es que ellos dejaran de ser ovejas, sino que nunca lo fueron. Ayúdanos. Esto también nos ayuda a entender lo siguiente, el tema de la salvación. ¿Verdad? A veces, bueno, se escuchó mucho, y aún se escucha quizás menos, pero se escucha aún a personas decir que perdieron la salvación, ¿verdad? Tuvimos miles de problemas por eso, los que estaban en ese momento. los más odiados de Chile. Entonces la salvación, a veces escuchamos personas que dicen que la salvación se pierde. Pero la realidad bíblica es otra, ¿verdad? ¿Quién dice que la perdió? En verdad nunca la tuvo, ¿verdad? Porque nunca fue una oveja del redil de Cristo. Entonces ahora quiero ser claro con esto, no estoy diciendo que todos los hermanos arminianos o que crean en la parte de que la salvación se pierde son falsos cristianos. Yo creo que hay muchos arminianos y muchas personas que creen en esto que son cristianos muy fieles a Dios, cristianos muy dedicados a la palabra, muy dedicados a buscar de Dios, y eso no lo podemos negar. De que estén equivocados en su postura es otra cosa. Pero hay cristianos que tienen estas posturas y que quizás son buenos cristianos. Quizás mejores que nosotros, en algún punto. Eso es para preocuparnos también. Amén. Entonces, muchos de ellos son verdaderos hijos de Dios, llaman al Señor sinceramente, pero aquellos que un día se apartan, ¿verdad? Y justifican su alejamiento diciendo que decidieron dejar la fe y nunca más volvieron, lo que muestra eso en realidad es que nunca fueron parte del redil de Dios, que nunca fueron ovejas del redil de Dios. Entonces la enseñanza de Jesús es clara, ¿verdad? Sus ovejas le pertenecen. Él las conoce y jamás las dejará perderse. Y aquí entramos en el tercer punto, ¿verdad? De nuestro pasaje. Pongo mi vida por las ovejas. Entonces, habiendo visto lo anterior, creo que vamos a terminar más antes de lo que pensaba. Pero la idea es que quede claro, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, habiendo visto lo anterior, llegamos a nuestro tercer punto, ¿verdad? El buen pastor muriendo por las ovejas que el Padre le dio. Y aquí nos preguntamos,
¿Cómo aseguró Cristo que sus ovejas dispersas por el mundo realmente fueran salvas? Jesús mismo lo responde en Juan 10:15. ¿Verdad? El buen pastor pone su vida por las ovejas. Entonces esas ovejas que están dispersas por el mundo, por eso es tan importante, hermanos, que nos enfoquemos en la evangelización. Porque no sabemos quiénes son las ovejas del Señor. ¿Verdad? No sabemos quiénes son los escogidos de Dios. Entonces nuestra tarea como cristianos y como hijos de Dios, que ya creemos y que ya somos ovejas y que ya entendemos de que Cristo nos escogió, nuestra tarea es ir y predicar el Evangelio. Amén. Ayúdanos. Porque no sabemos quiénes son los escogidos. Así es, Señor. Lo más probable es que esa persona que nosotros no le hablemos, lo más probable es que esa persona así igual se salve porque otra persona le hable. Pero ya no va a quedar, ya no va a ser nuestro trabajo hacerlo. O sea, no va a ser nuestro trabajo que yo le hable a esa persona, sino que lo va a hacer, Dios va a tomar a otra persona para hacerlo. Pero ese no es el punto. Sino que nuestra tarea es evangelizar, es predicar, es mostrar a Cristo al mundo para que esas personas puedan también reconocer a Dios y que son de sus ovejas. Pero nuestra tarea de evangelización es muy importante. ¿Verdad? Hay otra rama del calvinismo que se llama hipercalvinismo, que ellos dicen que no es necesario predicar, que no es necesario evangelizar, porque Cristo va a traer a las ovejas sin mayor esfuerzo. Pero nosotros no creemos en eso. Ya nosotros creemos con nuestra responsabilidad. ¿Puedo consultar algo? Al final si quieren. Sí. Entonces, esa rama del calvinismo no es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Nosotros creemos que tenemos que evangelizar, que tenemos que salir a predicar la palabra y a mostrar a las personas que Cristo salva. Entonces es nuestra responsabilidad como cristianos hacerlo. Gracias, Señor. Entonces la obra de Cristo en la cruz no fue simplemente abrir una puerta para que quizás alguien entrara. Ya no fue una salvación potencial, fue una salvación real, eficaz y suficiente. ¿Verdad? Allí en el Calvario Jesús entregó su vida de una vez y para siempre para salvar a sus ovejas. Si miramos el Antiguo Testamento, entonces recordamos cómo se derramaba sangre de animales para el perdón de los pecados. Pero eso era temporal, como dijimos al principio, ¿verdad? Había que hacerlo una y otra vez. En cambio, en Cristo se derramó su propia sangre una sola vez y para siempre. ¿Verdad? Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ya aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, no sé si usted nota aquí en este texto, no dice que Cristo llevó los pecados de todos, sino de muchos. Eso marca la diferencia, ¿verdad? Cristo murió de manera eficaz por aquellos que el Padre le dio y su sacrificio asegura que esas ovejas sí o sí serán salvas. Eso asegura la muerte de Cristo en la cruz. Gracias, Señor. Otro pasaje que nos respalda es Juan 17:9, cuando Jesús dice: yo ruego por ellos, ¿verdad? No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Amén. Entonces nos respalda aún más que Cristo no murió por todos, porque dice que no ruega por el mundo, no ruega por todo el mundo, sino que ruega por los que Dios le dio al Hijo en la eternidad pasada, como dijimos. Entonces Jesús ora por un grupo en específico, ¿verdad? Por los que el Padre le entregó, no por todos sin excepción, sino sin distinción. ¿Verdad? Y no es que estemos sacando estos textos de contexto, porque en este capítulo el mismo Jesús repite esa idea una y otra vez. ¿Verdad? En el versículo 2 dice: tú le has dado. En el 6, que del mundo me diste. En el 6 de nuevo, me los diste. En el 9, no ruego por el mundo. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, 9 veces se repite esta idea en Juan 17. Y si a eso le sumamos lo que ya vimos en Juan 10, el patrón es claro. ¿Verdad? Jesús murió y derramó su sangre no por un mundo indefinido, sino por aquellos que el Padre le dio, por sus ovejas, por su pueblo. Amén. Gracias. Entonces lo que vemos aquí es que la expiación de Cristo no fue universal, no fue general, sino que fue particular y eficaz. Una muerte sustitutiva que asegura la salvación de aquellos que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y que Cristo vino a rescatar. Gracias, Señor.
maravilloso esto. Bendito eres. Gracias, Señor. Como digo, esto no nos da orgullo, no nos hace ser más orgullosos, sino que nos hace ser más humildes. Amén. Gracias. Porque esto no depende de nosotros. Ayúdanos, Señor. No depende de mi decisión, no depende de mi fe, no depende de nada de lo que yo pueda ofrecerle a Dios, porque todo esto era un plan divino desde la eternidad pasada hasta el día de hoy. Gracias. Entonces, nada de lo que nosotros podamos hacer hoy día nos va a asegurar la salvación. Nada de lo que nosotros podamos decir nos va a asegurar la salvación. Nada de mí. Si usted creía que tenía algo que ofrecerle a Dios, olvídese de eso, porque no tiene nada que ofrecerle a Dios. No tenemos nada que ofrecerle a Dios. Nada. Entonces hoy día, como diga, hemos visto que Jesús es el buen pastor, ¿verdad? Y como dije, no es solo una frase bonita. Significa que Él guía, que Él cuida, protege, y lo más importante, que dio su vida de manera eficaz y segura por sus ovejas. Amén. Gracias. La Biblia lo repite una y otra vez, ¿verdad? En Juan 10, Juan 17 y casi todo el Evangelio de Juan habla acerca de esto. Entonces, si usted quiere saber más de esto, lea Juan y se va a dar cuenta de que esto es verdad. Y que no es un cuento mío, que no es un cuento de Calvino, que no es un cuento de ningún reformador, sino que es de la Biblia. Amén. Entonces, la Biblia es inspirada por Dios. Gracias. No es un libro humano, no es un libro que lo escribieron hombres por escribirlo, sino que es la inspiración divina, ¿verdad? Es exhalado por Dios mismo. Entonces la Biblia nos repite este acto una y otra vez, de que Cristo no murió por todos, sino que que Cristo no murió por un grupo indefinido, sino por aquellos que el Padre le entregó, por aquellos que conoce por nombre. Juan 10:3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Imagínense, más glorioso todavía. Dios no solo lo conoce, Dios no solo somos sus ovejas, sino que Él conoce individualmente a sus ovejas. Amén. Dios le conoce a usted individualmente, me conoce a mí individualmente. Es algo glorioso, es algo que solamente Dios puede hacer. Entonces, cuando entendemos esta doctrina, como digo, no es para orgullo, sino que es para humillación. Cuando entendemos, y para agradecimiento también, porque ¿se imagina Dios no nos escogiera? Créame que ninguno estaríamos acá. Así es. O estaríamos muertos, o estaríamos por otro lado, o estaríamos en cualquier lugar. Pero Cristo como escoge, Cristo como llama, Cristo como asegura la salvación del hombre, podemos hoy día entender esto. Y podemos servir a Dios de esa manera, en gratitud y en amor, en todo lo que podamos hacer dentro de su obra. Entonces esto nos da certeza, ¿verdad? No estamos caminando a ciegas, ni sin rumbo. Amén. Nuestro destino ya está asegurado porque somos parte del rebaño del Señor. Amén. Y eso no nos debe llevar al orgullo, como digo, sino a la gratitud. Qué misericordia tan grande la de Dios. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que decir. No mereciéndolo, Él aún así nos asegura una salvación eterna. Entonces Jesús es la puerta del redil y el buen pastor, que nos lleva hasta el final. ¿Verdad? Ahora esto no significa que vamos a pecar como queramos. Otro punto importante de estas doctrinas, y un ataque constante a esta doctrina, es el famoso salvo siempre salvo. Que ellos dicen que salvo siempre salvo significa que vamos a pecar deliberadamente y que al final vamos a ser salvos igual. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. No es lo que nos dice esta doctrina. En ningún caso vamos a pecar y vamos a actuar de manera como queramos hacerlo. Sino que las ovejas del pastor no pueden vivir en pecado como si nada, porque el Espíritu Santo en nosotros nos hace perseverar en Cristo, nos hace perseverar en la fe hasta el fin. Entonces no vamos a pecar de manera deliberada, como digo, porque el Espíritu Santo que está en usted, dentro de usted, que está dentro de mí, no nos va a permitir pecar. Eso es lo que hace Dios. Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una vez más nos asegura una obra completa. Nos asegura una obra llena de seguridad. Y si recordamos Romanos 8:28, ¿verdad? Está la famosa cadena de oro de la salvación, ¿verdad? Que dice que los que antes conoció, ¿verdad? Esto los llamó,
lo justificó, lo glorificó, siempre hablando en tiempo futuro. O sea, siempre hablando en tiempo de que ya pasó. Entonces ya tenemos esa seguridad aún. Entonces no podemos ser malagradecidos, no podemos enorgullecernos por lo que somos, sino que debemos ser siempre humildes, siempre recordando que nosotros, o lo que Dios hizo por nosotros, fue solamente por su misericordia, fue solamente, no sé si llamarlo pena, pero fue solamente por su gracia, solamente por su misericordia, y ni siquiera, como digo, porque somos más inteligentes que los demás. Una de las cosas que me llama la atención muchos de los teólogos reformados en este caso es que, creo que ninguno, jamás he escuchado a un teólogo tirándose flores él mismo, diciendo, no, yo puedo, yo sí, yo sé. No. Y esperamos que nosotros podamos hacer lo mismo. Para nosotros quienes estamos estudiando al menos, siempre tengamos esa humildad. ¿Verdad? Que estudiar teología no se estudia teología para ser más inteligente que los demás. Sino que estudiamos teología para poder conocer más a Dios. Ese es el punto de la teología. Entonces, nuestra seguridad debe estar puesta en Cristo, en nada más. Así que tengamos plena seguridad y confianza. ¿Verdad? Cristo, nuestro buen pastor, nos conoce, como dijimos, nos cuida y murió por cada uno de nosotros de manera particular y eficaz. En Él estamos seguros hoy y para siempre. Amén. No tenemos una brecha en la cual quizás podamos pensar escapar. No, sino que Dios nos aseguró de manera eficaz, como digo, eficaz y particular nuestra salvación. Entonces, cuando usted piense en esto, o cuando sigamos estudiando esta doctrina, como digo, nunca esté en nosotros ese orgullo de decir que esto es por mí. Porque esto no es por mí. Esto es por el Hijo. Esto es por Dios. ¿Verdad? No por nosotros, no por nuestra, como digo, inteligencia, no por nuestra sabiduría, no porque prediquemos aquí o porque prediquemos en otro lugar, vamos a ser mejor que los demás, sino que solamente toda la obra es de Dios, toda la gloria es para Dios. Amén. Y nada de lo que nosotros hagamos va a opacar eso. Jamás. Jamás. Y aquellos que dicen que ellos son lo suficientemente buenos y suficientemente fuertes para no pecar, créanme que son los que más pecan. Entonces para nosotros es importante tener claro esto. ¿Verdad? Que nuestra salvación no depende de nadie más que de Cristo. Amén. Que nuestra perseverancia no depende de nadie más que de Cristo, sino que solamente de Dios solamente depende de esa elección soberana desde antes de la fundación del mundo. Así que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para poder atesorar esto y, como digo, entenderlo. Y si tienen alguna pregunta, como digo, hermano, como una pregunta que puedan hacer, lo hacen después al final cuando terminemos la predicación o terminemos el culto. Amén. Así que Dios nos bendiga. Invito a ponerse de pie para que oremos al Señor. Amén. Bendito Dios, Señor, una vez más, oramos a ti, Padre. Agradecidos, Señor. Bendecidos, Señor, por tu palabra. Que nos ayuda, Señor, que nos enseña, Señor, no solo a depender de mis capacidades, sino que nos enseña, Señor, de que todo es para tu gloria y que todo lo que somos, todo lo que tenemos, es por tu gracia, es por tu misericordia. Señor, no es por mi esfuerzo, sino que es por ti, mi Dios. Toda la fe, Señor, todo lo que creemos, Señor, está cimentado en ti, en tu palabra, Señor, en lo que tú nos enseñas. Ayúdenos, Padre. Ayúdanos cada día a ser menos orgullosos. Ayúdanos cada día a ser, Señor, menos autosuficientes, sino que estemos todos, Señor, siempre dependiendo en cada área de nuestra vida, Señor, de ti. Lo que necesitemos, Señor, lo que queramos, todo sea, Señor, bajo tu dirección, sea bajo tu voluntad, Señor. Porque este trabajo no es nuestro, Señor, sino que es tuyo. Así que gracias te damos, mi Dios, por estas doctrinas bíblicas, Señor. Te damos las gracias, Señor, por entender esta doctrina de esta manera. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Agradecidos estamos, Señor, y dejamos esta oración ante ti. En el nombre de Jesús. Amén.